Presión. Entonces, básicamente comencé estudiando modelos unimodales para detectar depresión y después me moví a los modelos multimodales, que es de lo que se trata la charla de hoy. Entonces, a modo de introducción, en general, alrededor de 20% de la gente vive con algún tipo de enfermedad relacionada a depresión, ansiedad u otros. Es decir, una de cada cinco personas. Y, perdón, y además la depresión y ansiedad tienen un costo económico súper importante, con una pérdida económica alrededor de 1 trillón de dólares, lo que indica que la depresión y ansiedad son enfermedades bastante comunes y tienen un costo devastador económico. Entonces es un problema relevante. ¿Cómo se detecta la depresión? Bueno, perdón, se me olvidó decir, disculpar porque está en inglés, pero básicamente la presentación va a ser en español, así que no se preocupe. Eh, ¿Cómo se detecta la depresión? En general, la forma común de detectar depresión es a través de un especialista, por ejemplo, un psiquiatra. Este psiquiatra realiza una entrevista, ¿cierto?, a un paciente o muchas entrevistas, y después de ello lo que se hace es que se emite un diagnóstico, un reporte para el paciente. Esto es un método bien exacto, eh, pero tiene un costo que bueno, es demasiado costoso. ¿Por qué? Porque conlleva demasiado tiempo entre tener a una persona que vaya a la visita varias veces y lamentablemente no existen la cantidad suficiente de especialistas. Especialmente después de la pandemia hubo como un boom de problemas de salud mental, entonces no había suficiente, por ejemplo, especialistas. Otra forma de detectar depresión que hay es a través de cuestionarios, donde existen un paciente responde varias preguntas, muchas preguntas, y después de eso se intenta determinar si un paciente tiene depresión o no. Esto se puede usar, es fácil de usar, es barato, pero tiene unos problemas, que hay unos sesgos de que la gente no va a contestar directamente una pregunta, o se puede sentir intimidada de contestar unas preguntas. Por ejemplo, ¿tienes tu depresión? Quizás la gente que sí sufre o tiene depresión no va a contestar directamente, entonces hay un problema de sesgo usando los cuestionarios. Y una tercera opción sería la opción que nosotros abordamos o intentamos explorar, es usando los datos digitales o los datos personales, como celulares o en cualquier dato. Por ejemplo, acá dice celulares o artefactos como Alexa o cualquier artefacto que te permita interactuar. Estos son formas de detección pasivas, no son costosas y mucha gente las usa hoy en día, pero el problema es que no han sido bien estudiadas. Y bueno, a eso nos dedicamos a estudiar un poco eh, cómo implementar estos datos digitales de las personas y tratar de alguna forma predecir depresión. ¿Cómo hacemos eso? Hace unos tiempos era complicado tratar de hacer eso, de analizar los datos digitales, ya sea la voz, el audio, el texto. Entonces aquí voy a detenerme un poco y explicar los nuevos avances que se han hecho en Audio Visual Speech Recognition, que es básicamente cómo analizamos hoy en día, o cómo se puede analizar el audio, cómo se pueden analizar eh, el texto, o sea, las imágenes o las expresiones faciales y el texto. En audio, en general, en Deep Learning o en inteligencia artificial hay problemas clásicos como la clasificación eh, y la generación de música y, eh, digamos, el reconocimiento de palabras. Entonces, hoy en día hay modelos como MuseNet, Jackbox, que pueden generar música de forma súper realista como lo haría una persona humana. Así que son modelos súper potentes. Y además existen modelos como Whisper, que lo que hacen es automáticamente traducir, toma un input como un audio y traduce el texto que hay en el audio, que eso antes se podía hacer, pero Whisper, la gracia que tiene es que alcanzó niveles humanos, es decir, puede traducir texto muy complejo
una persona que habla rápido o que es difícil de entender, entonces lo puede hacer con un nivel de precisión mejor o igual o mejor que el humano. Entonces es súper impresionante. Bueno, hay que probarlo en el caso chileno a ver cómo le va. En el aspecto visual tenemos típicos problemas como detección de objetos, generación de imágenes o segmentación de imágenes. Aquí puedo mencionar, por ejemplo, Dalí en sus versiones uno, 2 y 3, por ejemplo, que lo que hace es generar imágenes de arte realista como hechas por un artista. Entonces eso es impresionante. Esto antes no era pensado que se podía hacer. Segformer es un modelo que te permite segmentar imágenes, es decir, uno ingresa una imagen y automáticamente te dice, oye, mira, aquí hay un gato, una casa, aquí hay un cielo, una nube. Y además te segmenta en qué lugar están. Y eso, digamos, ha sido un avance tremendo en la detección o me sirve para explicar qué hay en una imagen, dónde está o cuánto abarca. Y puede resolver un montón de tipos de problemas. Lo último que quiero mencionar es NLP o Natural Language Processing o el análisis del lenguaje natural. Lo que hay acá, los típicos tasks o problemas que se intentan resolver son eh, traducción, análisis de sentimiento o question and answering, que modelo de pregunta-respuesta. Entonces, aquí mencionar Transformer, que es una arquitectura específica de Deep Learning que lo que hace, básicamente hoy en día es la más usada, que está en la mayoría de todos los modelos. Y tenemos, por ejemplo, BERT, que es un modelo del lenguaje que fue muy famoso y era el más usado en su tiempo y que permitió, por ejemplo, traducir textos de forma muy eficiente cerca del 2019. Y obviamente tenemos un ejemplo de question and answering, un modelo de pregunta-respuesta como ChatGPT, que la mayoría de hoy lo conoce, que entre el año pasado y hoy hubo un, un impacto explosivo. Aquí solo me quiero detener un poco en decir que ChatGPT, que es es un tipo de modelo o de eh, pregunta-respuesta. Si yo les pregunto, ¿conocen otro modelo de pregunta-respuesta o LLMs? También se le llama como Large Language Model. Eh, wow. Hoy se está moviendo. Creo que hay un temblor. Un pequeño temblor. Se sigue moviendo. Wow. Esto va a quedar grabado, así que estoy en un piso 14, así que sí, se siente un poco. Eh, bueno, si se coloca más fuerte, paramos, si no, voy a seguir. Eh, es el segundo temblor que siento llegando a Chile, así que creo que me está dando la bienvenida a Chile. Entonces, si yo les pregunto, nómbrame otro modelo de pregunta-respuesta o Large Language Model. ¿Alguien me podría dar otro nombre? La mayoría conoce ChatGPT. Alguien me podría decir, por ejemplo, Llama, quizás le suena, que es otro modelo. Eh, entonces, aquí simplemente voy a mencionar algunos que me parece interesante, los Top Large Language Models, sorry, de este año. Aquí está ChatGPT, también está Gemini, que es de Google. Aquí sale a quién le pertenecen. Está Cloud, que es de Anthropic. Mistral, que bueno, no es la cerveza, pero es Mistral AI, y Llama, que es de Meta o slash Facebook. Aquí salen sus características, cuánto cuestan, y bueno, lo pueden revisar en este link. Me parece interesante simplemente mencionar cuáles son los que hay hoy en día. Recuerden que son un tipo, ChatGPT es un tipo de modelo de lenguaje. Hay más y cada uno se enfoca a cosas distintas. Y hay mucho más que esto. Estos son como los más populares simplemente. Eso, con esa nota volvemos a lo que estábamos, depresión. Queremos entrenar depresión. Hay un montón de modelos o de formas nuevas de analizar esto, eh, analizar el audio, el texto, las imágenes. Pero, ¿cuáles son los desafíos para detectar depresión? Bueno, tenemos varios desafíos. Uno es que las bases de datos de salud en general son pequeñas y en particular las de depresión, donde se entrevista a un paciente, tengo pocos pacientes y además tengo el problema que algunos pacientes responden a una pregunta de manera concisa
pero hay otros que responden muy larga. Entonces tengo secuencias muy largas de respuestas que para un modelo de deep learning es difícil de computar, digamos. Hay otra pregunta abierta que es, no sé cuántas preguntas o follow-up, que son preguntas de seguimiento, tengo que ingresar a un modelo de deep learning para obtener un buen diagnóstico. Eso, digamos, si lo llevamos a un especialista, lo sabría de alguna forma por la experiencia, pero en un modelo de deep learning no es claro cuántas preguntas tengo que hacer, cuántas follow-up, es decir, cuántas preguntas de seguimiento. Además, tengo el problema de que si tengo diferentes modalidades, multimodalities, eh, hay ciertos desafíos en usar este tipo de metodología. Entonces, los desafíos son cómo yo puedo representar, cómo puedo alinear y cómo puedo combinar esta información. Representar se refiere al hecho de que yo, por ejemplo, tengo un texto. ¿Cómo yo lo represento el texto? Si es un string o una imagen, ¿cómo la represento? O muchas imágenes. Como junto o alignment es como junto por ejemplo, si yo miro una película y estoy trayendo del audio el texto, ¿cómo alineo automáticamente el texto con lo que está pasando en la película? Y Fusion se refiere a cómo combino diferentes modalidades eh, voy a explicar un poco más eso adelante. Pero todo esto es difícil y en este caso vamos a ver cómo nosotros usamos una solución en este caso. Simplemente aquí quiero mencionar un poco acerca de los trabajos relacionados a la detección de depresión. Hay harta literatura relacionada al uso de Machine Learning en modelos tradicionales, que lo que hacen es extraer algunas características del audio, por ejemplo, no usan todo el audio como secuencia, sino que comprimen toda esta información, de alguna forma, extraen un montón de variables y eliminan el componente temporal y sobre eso corren modelos tradicionales como SVM, Random Forest, etcétera. Estos modelos lo bueno que tienen que son en general los simples, modelos Machine Learning simples se pueden explicar y por eso a veces son preferidos en el área de la salud. El problema es que al simplificar mucho el componente de, por ejemplo, de audio, no tienen buenos resultados. Entonces, la gente se está moviendo a modelos de deep learning que en general los modelos de deep learning, como ya les mencionaba anteriormente, pudieron resolver o pueden resolver problemas complejos, pero necesitan mucha data. Y de nuevo no tenemos data, entonces quizás ahí la gente ha bypassado esto usando modelos de transfer learning, que es un modelo preentrenado en otro tipo de data o, o problema similar, lo tomamos y lo reusamos en nuestro problema particular. Y tenemos multimodalities, que es un nuevo approach, que es como, oye, usemos todo lo que tengamos y eso metamos a la juguera y veamos qué nos da. Eso brevemente, digamos, lo que hay. En el último caso no ha sido tan usado en depresión, es decir, deep learning con multimodalities, y entonces es la área que nosotros exploramos. Y aquí simplemente quiero mencionar dos líneas de investigación. Eh, la primera es tratando de investigar cómo detectar depresión usando preguntas de seguimiento. Y la segunda es el módulo de multimodales para depresión. Entonces, y en relación a los desafíos, básicamente para el primer desafío usamos Transfer Learning, que era esta idea de usar un modelo preentrenado y adaptarlo a nuestro problema particular. Además, agregamos otra arquitectura como el STM, que es un modelo que un modelo de Deep Learning que naturalmente lo que hace, modela datos de tipo secuencial. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían? Por ejemplo, el audio. Y Attention, que es un tipo de estructura que me permite, cuando yo tengo secuencias muy largas, como audios de respuestas muy largas, me permite enfocarme solo en los componentes relevantes y así extraigo la información que necesito para predecir. Y el tema de las preguntas de seguimiento son la dirección uno y dirección 2. Eh, ok, entonces partiendo la primera dirección, que es detección de depresión usando preguntas de seguimiento, se basa en dos publicaciones que hicimos el año 2001 y 2002. Entonces, detección de depresión usando preguntas de seguimiento.
En general, se sabe que las preguntas de seguimientos ayudan eh, a que las personas puedan entregar mayor información y por lo tanto yo puedo, digamos, predecir mejor si alguien tiene depresión. Ok, pero no hay estimación del efecto de cómo esto afecta, o sea, el que yo pregunte más, cómo realmente afecta a mejorar la detección de depresión. Entonces, aquí tenemos dos caminos. Uno es que preguntamos menos, es decir, hacemos menos preguntas o menos preguntas de seguimiento. ¿Por qué? Porque a la gente en general no le gusta responder muchas preguntas. Y eso, y yo igual me incluyo ahí. También tenemos el otro caso que preguntamos más, es decir, le hacemos más preguntas, diferentes preguntas a un paciente, o sobre una pregunta hacemos más preguntas de seguimiento y con eso obtenemos mayor información, lo que nos permitiría quizás tener mejor resultado en el entrenamiento de los modelos. Entonces, no es claro ahí. Y básicamente nuestro problema acá es el siguiente. Eh, la definición del problema es dado, tenemos inicialmente un agente virtual que hace preguntas a un paciente, este paciente la responde y sobre esa pregunta inicial el agente virtual va a hacer una follow-up o una pregunta de seguimiento y puede hacer cuantas quiera. Eh, una vez que la entrevista terminó, nosotros vamos a extraer el audio de esta entrevista y el texto. Y después vamos a entrenar o buscar entrenar un modelo de deep learning, en este caso, para decir si ese paciente tiene o no depresión. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántas preguntas de seguimiento o respuestas debería yo incluir en el modelo de Deep Learning para tener, digamos, clasificar mejor o predecir mejor si una persona tiene depresión? Y en este caso vamos a definir F1 Metrics, que es una métrica de evaluación que me dice que también lo está haciendo el modelo. Entonces, con eso vamos a evaluar. Si un modelo está haciendo bien o si una pregunta en particular lo hace bien o no. Data. Entonces tenemos el problema ya definido. Necesitamos datos. Los datos provienen de una base pública que se llama DICOS, que tiene este nombre gigante que está acá. Y básicamente voy a explicar brevemente en qué consiste. Hay un agente virtual, Eli, que está aquí en la pantalla, que entrevista a 189 personas o pacientes reales. Las entrevistas van de 7 a 33 minutos. Hay un listado, Eli cuenta con un listado de preguntas y algunas preguntas de seguimiento. Al final de cada entrevista, lo que hace el paciente es que rellena un cuestionario, que es el cuestionario PHQ-9, que es la versión corta del PHQ-9. Ya voy a explicar qué es eso. Entonces, pregunta primero, ¿cuáles son los tipos de preguntas que nosotros usamos? Dividimos todas las entrevistas que se hicieron, las dividimos en este caso en 14 diferentes datasets o bases de datos, donde cada base de datos corresponde a una pregunta. Por ejemplo, acá tenemos la pregunta de 6, que lo que hace es, que la pregunta es, ¿cómo estás hoy? Entonces, esta pregunta, que le llamamos pregunta core, eh, lo que hace, sobre esta se generan más follow-up o preguntas de seguimiento. En general, menciono esta pregunta porque esta es una pregunta de tipo, la gente la tiende a responder como, ¿cómo estás? Bien. Si la mayoría responde bien, no me sirve esa información para tratar de extraer algunos features o características para detectar depresión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero una follow-up. Entonces, cuéntame más o ¿por qué estás bien? Esas serían preguntas de seguimiento. Eh, entonces, esas son consideradas y, digamos, las tenemos anotadas igual. Aquí pueden ver que tenemos distintos números de pacientes por tipo de pregunta y este es el ratio de depresión, que quiere decir que alrededor del 30% de los pacientes entrevistados tenía depresión, según la metodología. Otro punto importante de la dataset es, recuerden que se realiza una entrevista y al final de cada entrevista se hace, o se usa el PHQ-8 para detectar si una persona tiene depresión. El PHQ-8 es basado en PHQ-9. ¿Qué es PHQ-9? Es este Patient Health Questionnaire.
Básicamente aquí el paciente responde a esta pregunta, cada pregunta tiene asociado un score, un puntaje, y después lo que hago yo al final sumo todo el puntaje del paciente y en base a eso yo tengo una escala acá, si está entre 0 y 4, no depress, no tiene depresión, pero en este caso lo que hicimos es transformar este score de cada paciente, si es mayor o igual a 10 va a ser 1, es decir, va a tener depresión, y en el caso contrario no tiene depresión. Así es como construimos el label o true label que nos va a permitir entrenar un modelo de deep learning. El input van a ser en este caso el audio y el texto, y el output va a ser este label que creamos que es binario. Si es binario, entramos a un problema de clasificación que en deep learning se conoce como, en la nomenclatura de deep learning, perdón, es un problema de clasificación. Ok, entonces tenemos todo, entrenamos. ¿Qué nos falta? El modelo, ¿cierto? ¿Qué modelo usamos? Entonces tenemos dos modelos, como tenemos texto y audio. Para el modelo de texto, en ese entonces BERT era uno de los más populares. Entonces usamos este modelo BERT, que es, eh, el acrónimo significa Bidirectional Encoder Representation of Transformer. O sea, utiliza la arquitectura de Transformer para entrenar y extraer información relevante de- del texto. Y fue entrenado obviamente con mucha data de Internet, millones de datos, y nosotros extraemos este modelo preentrenado, perdón, y lo utilizamos en nuestro problema particular. También tenemos audio. Para el audio usamos otro modelo preentrenado, que es el BGG-Ich. Este modelo fue preentrenado con los datos de YouTube. La gracia de este modelo lo que hace es simplemente hacer la transformación del audio como señal, lo transforma a espectrograma, es decir, a una imagen, y sobre eso aplica modelos de imágenes como CNN, que es Convolutional Neural Network, y entrena una arquitectura gigante y muchos datos. Ese modelo fue entrenado, lo agarramos y lo usamos para depresión. Entonces tenemos dos modelos preentrenados, agregamos otra arquitectura adicionales que nos ayudan a mejorar los resultados de nuestro problema concreto. Eso es. Entonces tenemos los resultados. Los resultados indican que en general, aquí tenemos el caso unimodal, o sea, cómo es el modelo para audio, cómo es el modelo para texto y cómo es el modelo para cuando yo junto los dos. En general, y lo que hay acá en el eje X es la pregunta inicial. Este es para todas las bases de datos, las 14 distintas. Los resultados son que si yo tengo, por ejemplo, esta pregunta inicial, voy a tener este score de un F1 score de 60. Si agrego un follow-up, aumenta la capacidad que voy a tener de detectar depresión. Es decir, en general, no, perdón, esto, en el caso de un modelo base, pero si le agregamos los mecanismos de atención a todos los modelos bases, lo que se produce es que se aumentan, por ejemplo, para una misma follow-up, es decir, hago una cada follow-up, voy a tener un mayor valor de score, o sea, voy a poder predecir mejor. Entonces, la conclusión acá es que los modelos de atención ayudan, mejoran mis predicciones. También encontramos que no necesariamente eso es cierto para todas las preguntas, las 14. Por tiempo no lo alcanza a mostrar acá, pero es un resultado interesante porque nos permite concluir que si hay preguntas que podemos solo hacer una pregunta y no follow-up, estas preguntas pueden ser usadas en una aplicación, por ejemplo, donde yo creo una aplicación y le digo, oye, ¿puedes responderme esta pregunta? La persona hace perdón, responde, y ese audio lo puedo usar para detectar depresión, que es algo que igual probamos en otro proyecto. Entonces, con eso ya tenemos un poco el camino hecho para lo último que queda, que es el análisis multimodal. Y aquí voy a simplemente enfocarme al paper que es el que tiene título esta charla, que es Audiface, que esto fue publicado en Machine Learning for Healthcare Proceeding, en una conferencia y revista, eh, el año 2002. Entonces, simplemente mencionar que los modelos de multimodal están por todos lados. Hay mucha gente
interesada en esto. Hay modelos que ya funcionan de esta forma hoy en día, por ejemplo, Dalí, que permite a través de un texto generar imágenes, o Make a Video, a través de un texto generar un video. Estos son ejemplos de modelos multimodales, o más reciente está GPT-4o, que lo que permite es interactuar no solo preguntándole como texto, también le puedo hablar, o también le puedo decir mostrar la cámara e interactuar con imágenes, digamos. Entonces ahí tengo la interacción de modelos multimodales. ¿Cómo eso funciona o cómo se ha aplicado, digamos, al área de Deep Learning? Perdón, de detección de depresión. Entonces, en general, la detección de depresión es un problema multimodal, ¿cierto? Porque si pensamos en un especialista, cuando analiza un paciente lo va a analizar cómo habla, cómo se expresa, va a estar atento a las expresiones faciales, al contacto visual. Entonces, básicamente, en ese entonces, cuando empezamos a estudiar esto, no había modelos de Deep Learning que estudiara desde esta perspectiva la detección de depresión. Entonces, nuestro problema básicamente es similar al anterior, ¿cierto? Pero ahora agregamos una modalidad que es las expresiones faciales. Y nosotros nos enfocamos a esto porque encontramos que no había tanta modelos relacionados a incluir las expresiones faciales para detectar depresión. Y esa fue como la principal pregunta, es decir, usando estas tres modalidades, ¿mejora la depresión? Especialmente el facial feature o detección de expresiones faciales. ¿Mejoramos la capacidad de predecir la depresión? Lo vamos a ver en 30 segundos. Entonces, aquí simplemente quiero mencionar los modelos de depresión y enfocarme perdón, los modelos multimodales. En general, ¿cómo se hace? ¿Cómo se fusiona? Recuerden que al inicio yo les mencionaba que hay distintas formas de fusionar, distintas modalidades. Entonces, básicamente, los modelos tradicionales hay tres: Early, Late and Joint. Early dice, ok, todas las modalidades que tú tengas, júntalas y mételo todo a un modelo. Es decir, hay un modelo. Aquí supuestamente tengo dos modalidades, las junto y las meto o las ingreso al modelo. El late dice, ok, no puedo hacer eso. Para cada una de las modalidades, crea un modelo y predice, y al final agrégalos o saca un promedio. Y join dice, ok, hagamos algo intermedio. Dice, hagamos un modelo para cada una de las modalidades, pero juntemos las capas intermedias o los embeddings de cada modelo y creemos otro, de tal manera que el modelo aprenda a capturar qué información relevante puede obtener de cada una de las modalidades. Entonces, esa es una idea. Hay nuevos modelos que dicen, ok, está bien hacer eso, juntar las capas intermedias, pero lo puede hacer de forma quizá un poco más inteligente. Eh, Simplemente mencionar acá que nosotros nos enfocamos a Temporal Facial Feature. Entonces, para cada momento del tiempo, para cada momento de la entrevista, vamos a extraer facial features como Landmark, Eye Gaze, Action Unit. Landmark es los puntitos rojos que están mencionados acá. Eye Gaze es dónde estoy mirando en cada momento del tiempo. Y Action Unit se le asigna a cada, por ejemplo, si yo muevo esto hacia acá, frunzo el ceño, voy a poder detectar un Action Unit que es como, oye, estoy medio enojado, estoy serio. Entonces son distintas, digamos, expresiones que yo puedo anotar en cada momento del tiempo. Entonces, estos son básicamente series multivariadas que me permiten capturar qué es lo que está pasando con las expresiones del paciente en cada momento del tiempo. El modelo de forma general usamos el texto, el audio y las expresiones faciales. Luego usamos este Fusion Embedding, es decir, juntamos las representaciones de cada una de estas modalidades y después creamos un clasificador que me permite entrenar y clasificar si una persona tiene depresión. Esto se ve así, un poco feo, pero simplemente quería mencionar que aquí agregamos otras estructuras adicionales a los embeddings de cada modelo. Y como resultado final es simplemente mencionar que hasta ese entonces había un modelo que se llama AudiBERT que usa audio y texto y muchos modelos preentrenados. Este modelo ganó la competencia de CIQM como Best Paper, mejor paper de ese año.
y logramos mostrar que nosotros obteníamos mejores resultados y aquí resalto de 7 que salta el resultado de 86 a 89, casi 90% de predictibilidad. Es decir, podemos concluir que los modelos de atención ayudan a mejorar nuestros resultados y las expresiones faciales en general mejoran el proceso de detección de depresión. Pero queda mucho más, hay modelos recientes que pueden ser usados para detectar depresión. Y bueno, nosotros creemos que nosotros aportamos un poco a esto de el Virtual Mental Screening, es decir, la detección de depresión usando todas estas modalidades que acabo de mencionar. Eso me pasé un poco, disculpen, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas, así que pueden ser tanto del diploma en ciencia de datos avanzados Mm. como de la charla. Así que para quienes estén interesados pueden escribirnos en la parte de preguntas y respuestas. Voy a estarlo revisando. Ok, de a uno. A ver, vamos a dar unos minutos por si están Sí, redactándola o algo. ah, sí, hay preguntas que, bueno, bueno, si bien nosotros mostramos que acá podemos hacerlo bien, en algunos casos este todavía sigue siendo un problema abierto, hay hartas cosas por mejorar. Ah, y sí, es un problema complejo, digamos. Incluso para un profesional en sí necesita mucho tiempo para, digamos, detectar a alguien. Así que alguien con depresión, por ejemplo, así que todavía sigue siendo desafiante hacerlo. Mm. Ah, Ya. No hay preguntas, así que, a ver, ¿alguien levantó la mano? No. Mm, ya. Como no hay preguntas, vamos a dar por finalizada esta charla. Muchísimas gracias, Ricardo, por exponernos este tema tan interesante. Cualquier cosa, si quedaron con dudas o, bueno, de repente les sale después alguna consulta, nos la pueden hacer llegar al correo y nosotros podemos realizársela a Ricardo. A ver, sí. alguien levantó la mano. Alguien levantó la mano. Camila Contreras. A ver, Camila, estás con el... Hola. Hola. Hola, bueno, yo soy Camila y yo soy trabajadora de la salud. Mm, Me invitaron a esta charla para poder escuchar y me parece súper interesante porque yo he aplicado hartos screening, sobre todo para personas mayores, y son preguntas súper cerradas. De hecho, las preguntas tienden a ser sí o no. No hay como este espacio para seguir replanteándose la respuesta. Y además son preguntas como muy dirigidas. Y en Yesabatch, por ejemplo, se habla de se siente satisfecho con su vida. Y hay gente que obviamente, mm, como hablaban en la charla, decían que no, pues no iban a responder estas preguntas, pero me parece muy interesante que las preguntas que se están aplicando en este modelo son más abiertas y también un poco indirectas. Así que súper bueno, me encuentro muy buena herramienta. mm. Muchas gracias, Camila. Si hay algo que nosotros, digamos, nos falta un poco, es un poco la conexión con lo que se hace en las clínicas o realmente, porque este trabajo lo hicimos básicamente en pura gente de computer science, eh, entonces nos falta ese feedback y yo encuentro súper valioso lo que mencionas tú. Y claro, lo que buscamos es tratar de que el modelo simular un poco a un psiquiatra, por ejemplo, a un psicólogo, de que interactúa de una forma súper natural, donde permite remover ese sesgo que las personas tengan miedo a decir algo, los colocan en un ambiente tranquilo y donde puedan contar lo que tienen. Y de esa forma la idea es capturar eso, o sea,
¿Qué es lo que determina? ¿Son los cambios de voz, son la forma en que hacia dónde mira, son eso? Hemos logrado algo, pero todavía falta un montón. Pero igual agradezco el feedback de esto, de los cuestionarios que en general igual quizás son muy cerrados y pierden mucha información. De repente a veces no se entienden las preguntas eh, y, y, y claro, una respuesta muy corta no te va a permitir diagnosticar mucho. Así que gracias, Camila. Gracias, Camila. Ya, entonces, ahora sí, no hay más preguntas, así que damos por cerrada esta charla. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Estaremos viéndonos por aquí. Así que eso, y Sí, muchas gracias much- a quienes participaron. Disculpa. sí. Muchas gracias a todos. Nada, los invito a explorar estas nuevas técnicas que existen. Si alguien, no sé, está interesado en, no sé, colaborar o hacer algo o hacer algún proyecto o simplemente saber cómo yo puedo aprender esas técnicas, yo estoy abierto. Muriel, bueno, y el diplomado está también abierto, digamos, para aprender todas estas técnicas y lo que se puede hacer es infinito, o sea, increíble. Yo he podido aplicar esto mismo en distintos contextos y es increíble lo que se puede hacer, así que los invito a familiarizarse con estas técnicas y usarlas, probarlas en distintos contextos y eso, son gratuitas, así que eh, eso. A través de Muriel me pueden contactar y nada, muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos. Gracias. Ya, hasta pronto. Chao. Chao.